Bien, nos habíamos quedado en el video anterior, en el capítulo 8, y estábamos leyendo el versículo 14, donde dice: conmigo está el consejo y el buen juicio. Y ahí cerramos el video anterior. Esto de que conmigo está el consejo y el buen juicio, lo está diciendo Dios mismo. Lo está diciendo la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios. O sea, que si nosotros tomamos los consejos de Dios, estaremos siendo sabios. Pero la última parte dice: y el buen juicio. El buen juicio. Y esto merece todo un estudio aparte. Hablar de el juicio. Nos estamos refiriendo a esa capacidad, a esa virtud que Dios nos da de poder aprender a juzgar correctamente las cosas. Es todo un tema, y me propongo en los videos subsiguientes desarrollarlo un poquito de una manera más extensa. Eso del buen juicio, de una manera muy a priori se dice que nosotros no debemos juzgar. Eso es totalmente erróneo, es totalmente equivocado. Y hablaré de eso en ese video cuando lo suba. Pero bueno, en términos generales, Dios nos da esa virtud, esa capacidad para analizar, para juzgar las cosas y juzgar, todas las circunstancias, todas las acciones, y poder tomar de allí lo bueno y lo malo. O sea, discernir las cosas y tomar lo bueno y desechar lo malo. Y eso de aprender a juzgar, a tener un buen juicio, requiere de ciertas reglas que encontramos en la palabra del Señor para hacer un juicio correcto. Por ejemplo, se tiene que juzgar de acuerdo a la verdad, pero de acuerdo a la verdad de Dios. Sí, esto es importante. Y para poder juzgar las cosas también se tienen que tener los elementos necesarios, el conocimiento necesario de lo que estás juzgando. O sea, tener muchos elementos de análisis para que tu juicio sea correcto. La Escritura nos dice que en la casa del pobre pues hay abundancia de pan, pero que se pierde por falta de juicio. Eso de que a muchas personas les falta juicio, o sea, no juzgan correctamente las cosas, de ahí que se cometen muchos errores. Bueno, pues Dios quiere que aprendamos, número uno, que en el camino de la sabiduría, o sea, si queremos que nos vaya bien en la vida, si queremos tener una vida llena de paz, llena de fortaleza, llena de bendiciones, tenemos que tener sabiduría. Bueno, para tener sabiduría también tenemos que aprender, ¿verdad?, a juzgar correctamente las cosas, o sea, un buen juicio. Y bueno, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces tenemos que también buscar esa inteligencia de Dios que está presta para nosotros. Dios quiere compartir su sabiduría con nosotros. Dios quiere compartir con nosotros su inteligencia. Y de esa manera ser un reflejo de Dios en todo, en paz, en gozo, también en poder. Entonces, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Y Dios comparte su poder con nosotros. Por mí reinan los reyes, dice la palabra en el versículo 15, y los príncipes determinan justicia. Miren nada más. La sabiduría, el buen juicio sirven para reinar correctamente. Ahora, pues no que vayamos a reinar una nación sobre una nación, pero sí hay cosas sobre las que nosotros tenemos que reinar. En caso de los padres, ¿verdad?, pues reinar en su hogar. O sea, eso de reinar no es que yo soy el rey, me siento el rey y atiéndame como rey. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios nos da una responsabilidad sobre personas y sobre algunas cuestiones materiales para que nosotros hagamos una sabia administración de las cosas. O sea, que gobernemos correctamente
en amor, en paz, en armonía, ¿verdad? Que hagamos un reinado, un señorío. Dice, y los príncipes determinan justicia. A ver, si queremos ser justos, que ese es un mandato, es una ordenanza del Señor, que seamos justos. Bueno, si queremos ser justos, necesitamos la sabiduría. No se puede ser justo, nadie puede ser justo si no tiene la sabiduría de Dios. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Aquí está. El poder dominar aquello que te es entregado en tus manos para establecer un buen gobierno, un buen señorío de lo que Dios nos concede, y desde luego que al Señor le vamos a dar cuentas de ese señorío, de cómo gobernemos aquello que Él nos ha entregado para gobernar. Y dice, todos los gobernadores juzgan la tierra. Bueno, los gobernadores tienen la ordenanza de parte del Señor de juzgar. O sea, los que están puestos en autoridad tienen de parte del Señor esa ordenanza de juzgar. Y obviamente de juzgar bien. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Qué hermoso encontrar aquí que la sabiduría, quiere que la amemos. O sea, debemos amar la sabiduría. Vengo hace unos momentos de estar con un joven y ese joven decía, me encanta platicar con personas mayores que yo, dice, con ya personas de mucha experiencia, dice, porque les aprendo mucho. Es un joven que ya tiene llamado para servir al Señor y me dijo esas palabras. Dice, me encanta. Él se sentía muy bien platicando con personas de mucha experiencia, porque dice, les aprendo mucho. Bueno, este joven ama la sabiduría, ama el entendimiento, ama la inteligencia. Y entonces, pues, cuando nosotros amamos esa sabiduría, dice aquí que también la sabiduría nos ama. O sea, ella también quiere derramar su amor sobre aquellos que la aman. Y me hallan los que temprano me buscan. O sea, desde que amanece hay que buscar la sabiduría. Desde que amanece la vida, o sea, desde niño hay que buscar la sabiduría. Recuerden, Lucas 2:41, ahí dice que Jesús crecía y se llenaba, cuando era un niño, se llenaba de sabiduría. Bien, dice, las riquezas y la honra están conmigo. O sea, hay premio, ¿verdad? Aquellos que buscan la sabiduría, ¿verdad? Precisamente fruto de esa sabiduría, tendrán riqueza, o sea, tendrán abundancia de cosas materiales y digamos riqueza económica también, porque eso viene junto con la sabiduría. Dice, y la honra están conmigo. Pero esa riqueza es bien habida, esa riqueza es bien ganada. No es, oprimiendo a los demás, siendo injustos con los demás. No, porque entonces habría deshonra. Pero aquí dice que con la sabiduría correcta, dice que viene honra. Dice, la honra está conmigo. Riquezas duraderas, o sea, esas riquezas que digamos no se van a esfumar tan rápido, porque hay sabiduría para administrarlas bien. Dice, riquezas duraderas y justicia. Aquí está. Quiere decir que trabajaste con justicia. Si eres un empresario, tienes trabajadores, les pagaste lo justo. No abusaste de sus responsabilidades, no abusas de sus horarios. No vendes cosas malas diciendo que están muy bien, que son buenas. No engañas a los clientes. O si ofreces un servicio, también hay responsabilidad y hay calidad en el servicio. O sea, eres un ciudadano justo en tus negocios. Pesas y medidas justas, balanzas justas, dice el Señor. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Bueno, pues aquí nuevamente nos vuelve a poner la sabiduría
¿verdad? En lo más alto de la vida. Dice que es mejor tener la sabiduría que tener oro. Es mejor tener las virtudes, los beneficios de toda la sabiduría, ¿verdad? Que tener plata escogida. Escojamos mejor la sabiduría. Por vereda de justicia te guiaré. O sea, siempre andemos por camino justo, eso es sabio. Por en medio de sendas de juicio, otra vez, vuelve a la palabra juicio. Todo lo que nos ocurre en la vida tenemos que revisarlo, analizarlo, juzgarlo. Tenemos que desglosarlo. Tenemos que ver si es el tiempo o no es el tiempo. Si es pecado o no es pecado. Si está bien o está mal. Si me conviene o no me conviene. O sea, si tengo los recursos o no tengo los recursos. Juzgar algo, como dice aquí, ¿verdad? Por en medio de sendas de juicio. O sea, te guiaré por en medio de sendas de juicio. También hay que ver si aquello que tenemos delante de nuestros ojos es peligroso o no es peligroso. Juzgar las intenciones también de los que se acercan a nosotros, de las oportunidades que se nos ofrecen con personas y con circunstancias también. Entonces, necesitamos ser muy inteligentes para juzgar correctamente las cosas. Esto es sabiduría. Y la sabiduría te va a guiar por sendas de juicio. ¿Qué quiero decir? Déjame decirlo al revés. Aquel que no aplica un buen juicio, un buen análisis de las cosas, no le va a ir bien. Va a tener muchos problemas. Se le va a complicar la vida. Se le va a complicar la familia. Se le van a ir en desbandada los hijos. Se le va a esfumar el dinero. Y habrá muchos problemas. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia de la sabiduría del Señor. Dice, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Aquí está. No es nada más trabajar y ganar una herencia, una riqueza. No, también hay que saberla administrar. Eso es lo que nos enseña aquí, ¿verdad? Que la sabiduría tiene que estar en nuestros tesoros. Porque mira, si alguien tiene mucha riqueza económica, pero no tiene sabiduría, vendrán muchísimos problemas. De todo tipo. Y catástrofes económicas, y quiebras de sus negocios, y quiebra de su familia, y estará lleno de vicios y lleno de tentaciones, y caerá en muchos lazos y muchas redes, en fin. ¿Hay que tener tesoro? Sí. ¿Es pecado tener riqueza? No. ¿Es pecado tener tesoros? No. Lo que Dios nos aconseja es que Él reine en nuestra riqueza, que Él reine con nuestros tesoros. ¿Para qué? Para que esa riqueza, como dice la Escritura, que cuando Dios añade riqueza, ¿verdad? Pues no añade tristeza. O sea, una señal de que el dinero, la riqueza que tienes viene de parte de Dios, es que te la da y la puedes disfrutar. Porque si te la da y tienes muchos problemas, es que esa riqueza no venía de parte de Dios, ¿eh? Bueno, dice, Jehová me poseía en el principio ya de antiguo, antes de sus obras. O sea, ¿de dónde nació la sabiduría? ¿Quién la poseía? Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces, ¿de dónde viene la sabiduría? Pues de nuestro Dios todopoderoso, del Dios de Israel. Eternamente tuve el principado desde el principio. Ahí está. Yo he reinado desde siempre. ¿Dónde estaba? Pues es que yo estaba en el seno de Dios. O sea, yo soy parte de Dios mismo. Esa sabiduría que viene de lo alto hacia los hombres, que está aquí en su palabra, es precisamente la esencia misma de Dios. Y luego dice, déjame decírtelo de otra manera. Cuando tú tomas de la sabiduría de Dios para gobernar tu vida, y cuando digo para gobernar tu vida es gobernar tu casa, tu familia, tu cuerpo, tus negocios, todo. Haz de cuenta que, que estás gobernando, ¿verdad? Déjame decirlo así, como gobierna Dios. O sea, estás gobernando
todas estas cosas como gobierna Dios. ¿Por qué? Porque tú estás gobernando con la sabiduría del Señor. Entonces, por eso es que te irá muy bien. Bueno, dice, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Bueno, antes de la creación, bueno, la sabiduría ya estaba en Dios mismo. Entonces imagínate, Dios fundó con sabiduría toda la tierra, toda la creación. Y mira, ahí está, ahí permanece, ¿verdad? Un día y otro día y otro día, y el sol donde mismo, y se repiten las estaciones, y las estrellas están ahí, el sol sigue brillando, las plantas siguen produciendo los frutos que Él así ha establecido. Mira cuánta inteligencia de Dios, cuánta sabiduría, cuánto poder del Señor, porque Él hizo todo con sabiduría. Bueno, de esa sabiduría Él nos comparte a nosotros. Entonces dice aquí que esta sabiduría fue antes de todo, antes que la tierra. Bueno, ¿por qué? Porque la tierra fue creada con sabiduría de Dios. Dice, antes de los abismos, o sea, existen los abismos, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Bueno, ¿por qué hay muchas aguas? ¿De dónde vienen tantas aguas? De unas fuentes escondidas que Dios tiene. Dice, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. ¡Wow! Entonces imagínate, antes de que el gran arquitecto del universo, que es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, antes de que Él hiciera todo el trazo de la creación, bueno, desde antes de todo eso, de los montes, de los collados, pues la sabiduría estaba primero. O sea, la sabiduría fue primero, ¿ok? Y sigue existiendo ahora. Imagínate entonces su gran virtud, su gran esencia. La sabiduría es luz, la sabiduría es paz, la sabiduría es poder, la sabiduría es justicia, es verdad. Entonces, pues apreciémosla, porque por eso es que vale más que el oro, por eso es que vale más que la plata, por eso es que vale más que las piedras preciosas. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Bueno, en este versículo del círculo, pues es cuando nos hace Dios la revelación de que la tierra es redonda, ¿verdad? Entonces, bueno, pues desde el principio, desde antes de todo eso, la sabiduría ya acompañaba a Dios. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Estos son grandes misterios. ¿Cómo fue? No tenemos revelación al respecto, ¿verdad? Pero esto lo hizo el Señor. ¿Qué hizo? Afirmó los cielos. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. Él afirmó los cielos. Y ahí están firmes. De hecho, hay dos escrituras donde nos dice que los cielos se van a doblar, dice como un pergamino. Así como se dobla un pergamino, la palabra del Señor nos dice que los cielos harán eso, ¿verdad? Pero mientras tanto están afirmados, porque aquí dice que Él afirmó los cielos. Dice que afirmó las fuentes del abismo también. Según entendemos, esas fuentes del abismo están aquí en los cielos, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Y bueno, pues igual, ¿cómo lo hizo? No sabemos. ¿Cuánto miden? No sabemos, eso no se sabe, ¿verdad? Bueno, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Aquí tenemos, una revelación donde el Señor nos dice aquí en su palabra que Él le dio una orden al mar, ¿verdad? Que no traspase cierto límite de las aguas. O sea, le ordenó que hasta ahí llegara y hasta ahí van a llegar. No pueden pasar de ahí. Desde luego que de repente hay algún tsunami o algo así, pero estamos hablando de que básicamente el mar tiene un estatuto de medida, hasta dónde puede llegar. Y en otra escritura dice por qué le dio ese estatuto, En otra escritura también lo dice.
y es sorprendente por qué le dio ese mandamiento al mar. Bueno, dice, a ver, cuando establecía los fundamentos de la tierra, ándele, otro gran misterio. ¿Dónde están esos fundamentos de la tierra? ¿Cómo son? ¿Cuánto miden? ¿De qué son? No sabemos, pero están. Aquí esta verdad es clara. La tierra tiene unos fundamentos sobre los cuales descansan, ¿verdad? Que la sostienen. Y bueno, pues hasta ahí, no nos dice más la palabra del Señor. Con él estaba yo, ordenándolo todo, y su delicia de día en día. Esto también es bello, ¿verdad? Dice que la sabiduría estaba con Dios en todo este proceso de la creación, pero luego me gusta lo que dice, y era su delicia de día en día. Era su delicia, ándele. Estamos pasando a un punto de deleite, de gozo, de alegría. Dice que Dios se deleitaba con la sabiduría. ¿Sabe qué? Pues esta es una ordenanza para nosotros también. Tenemos que deleitarnos. A ver, tener sabiduría de Dios, déjame decirlo, vamos por partes. Conocer la sabiduría de Dios es hermoso, es sabroso, es deleitoso. Número 1. Número 2, ponerla en nuestras vidas para vivir con ella todos los días es delicioso, es hermosamente deleitoso, gratificante, ¿verdad? Entonces hay que deleitarnos con esa sabiduría. Dice que, y era su delicia de día en día, o sea, de día en día, de día en día. Bueno, pues deleitémonos. Es más fácil la vida con la sabiduría del Señor. Se vive más bonito con la sabiduría del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que llegar a ese punto de deleitarnos con ella. Teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¡Wow! Pues qué hermoso tener un gran reposo en Él, ¿verdad? Con esa sabiduría. La sabiduría nos va a dar un gran refrigerio, un gran reposo de vida. Vas a estar totalmente tranquilo, totalmente confiada, ¿verdad? Como persona. Y dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahí está. La sabiduría tiene muchas delicias. Esas delicias Dios las quiere compartir con nosotros. Entonces, bienaventurado aquel que encuentra la sabiduría. De hecho, hay un versículo que así lo dice también. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. Pues sí, imagínate, vas a tener paz, salud, riqueza, honra, larga vida. Pues es un deleite. O sea, así, con esa sabiduría de Dios, es bien hermoso vivir. En los años en que no conocimos del Señor ni de su preciosa sabiduría, pues intentábamos vivir, ¿verdad? Cada uno ahí le hacía como podía, y con luchas y pruebas, y yo sí soy de los que me pregunto, ¿dónde estaría hoy si el Señor no hubiera extendido su misericordia hacia mi vida? O sea, ¿dónde estaría yo? Es tremendo, ¿verdad? Tendría yo creo que mi vida toda hecha pedazos y sin paz interior, sin un deleite quizás sería uno de los amargados más que caminan por ahí por el mundo, ¿verdad? Hay muchos amargados por ahí, peleados con la vida, peleados con todo mundo, otros en soledad, otros se sienten despreciados, en fin. Otros enfermos, otros llenos de tristeza, otros llenos con el corazón quebrantado por celos, por envidias, porque alguien te defraudó en el camino, en fin. Es terrible. No quiero ni pensarlo realmente, ¿verdad? Pero
Pues me gozo porque dice aquí, bienaventurado el hombre que me escucha. Bueno, pues para empezar ahorita somos bienaventurados porque estamos escuchando el consejo de Dios, pero más bienaventurados vamos a ser si le creemos a Dios y aplicamos estos consejos a nuestra vida. Entonces vamos a ser muy bienaventurados. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida. Aquí está la esencia. El que me halle hallará la vida. La esencia de la vida. La ciencia de la vida. El saber vivir. Vivir a plenitud. Vivir con bendición. Y esas bendiciones son, repito, tener salud, tener paz, tener gozo, tener riqueza, una riqueza espiritual, una riqueza material, ¿verdad? Tener la luz del camino, ¿verdad? La luz del Señor. Y bueno, y todas estas bendiciones que acompañan a la sabiduría. Entonces es hermoso y es para, pues precisamente para gozarnos enormemente de esa sabiduría. Dice, bienaventurado el hombre que me escucha velando mis puertas, el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Wow, a ver, amar la sabiduría es vida, aborrecer la sabiduría es muerte. Así de sencillo, no hay más. Son solamente dos axiomas, nada más. Con sabiduría es la vida, sin sabiduría es la muerte. Y de hecho, pues dice que el que aborrece la sabiduría de alguna manera peca, dice aquí, peca contra mí. Pero tener la sabiduría de Dios es alcanzar el favor de Dios, la gracia de Dios. ¿Por qué? Pues porque le estamos haciendo caso a Dios, porque le estamos creyendo al Señor en su palabra. Y entonces, pues somos bienaventurados por tener este privilegio de escuchar su gran sabiduría, su hermosa sabiduría. Todavía es tiempo, ¿eh? Viene el tiempo en que ya no. Otra vez, se acercan los tiempos difíciles. Mira, hace 2 días en la República de Chile, ¿qué sucede, verdad? Estaba nuestro hermano predicando ahí en una plaza igual con parte de su iglesia. Y bueno, pues por ahí vinieron y fue atacado, fue golpeado, ¿verdad? Pronto no habrá las libertades que hoy tenemos, ¿eh? Pronto no habrá las libertades que hoy tenemos. Pronto habrá pues mucho más bloqueos en las redes sociales, ¿verdad? A medida que esto vaya avanzando hacia una degeneración de principios y valores, una degeneración de pensamientos, a medida que el mundo siga estableciendo verdades contrarias a la palabra del Señor, y eso va acelerándose enormemente. Sí, el mundo va en una decadencia espantosa, tremendo. Es una caída terrible hacia un abismo en conceptos y argumentos contrarios a la palabra del Señor. Ahora, el mundo tiene esos conceptos que están estableciendo como los correctos, como la verdad, como lo que más le conviene a la humanidad. Otra vez, en el video anterior comencé diciendo que nosotros para el mundo somos raros. Nosotros para el mundo estamos locos de remate. Pues mira, a medida que avance el tiempo, va a ser todavía peor. Ya no nada más nos van a juzgar locos y desfasados sociales, no, sino que se van a levantar, olas en contra cada vez más de la palabra del Señor, en contra de Cristo, en contra de Dios. Ataques, muertes, todo eso viene. ¿Por qué? Porque hay una ceguera espiritual en el mundo. La verdad es la de Dios, en todas las cosas. Esa es la verdad. Lo mejor es lo que Dios dice en su palabra. Pero el mundo, siendo engañado por Satanás, bueno, ha aceptado otras falsas verdades
y las ha puesto como principios de vida en los niños, en los jóvenes, en el cine, en la educación, en el deporte, en todo, en todo. Los del mundo creen que nosotros vemos al diablo en todo. Pues es que sí, el diablo está metido en todo, en la televisión, en las redes sociales, también en muchas cosas está metido, ahí está. Pero bueno, se necesita el discernimiento del Espíritu Santo para poder ver con claridad la mano sucia de Satanás engañando a la humanidad. Entonces, pues preparémonos, ¿no? Yo amo a Dios, yo amo la sabiduría de Dios, yo amo su palabra. Y bueno, igual que tú, pues me voy a esforzar cada día más por conocerla y por aplicarla a mi vida. Pero ya sé, otra vez, ya sé que a medida que tú conoces la palabra de Dios y que te decides a ponerla en práctica, yo sé que allá, para los de afuera, para los del mundo, pues voy a ser desde un pervertido hasta un loco, bueno, nos van a decir de todo, pero avanzando el tiempo habrá hasta agresiones, nuevas leyes que prohíban esto, ¿verdad? En Estados Unidos por ahí se aprobó por ahí una ley en un estado, ¿verdad? Para prohibir la enseñanza de la Biblia también en las casas, en fin. Bueno, muchas de estas cosas vendrán, pero ahorita hay libertad, ahorita podemos escuchar la palabra del Señor y eso es una gran bendición. Bien, aquí termina el capítulo 8 de Proverbios y en el próximo video continuaremos con el capítulo 9. Bendiciones.